¿Qué tal? Buen día. Sean bienvenidos a esta explicación de la sección número 2 que corresponde al área de redacción del examen del Mega Simulacro UDG que realizamos en febrero de 2023. Vamos entonces, como les comento, a revisar la última sección que faltaba por subir, que es la del área de redacción. Ya el profe Luis Conchas había explicado el área de matemáticas del examen del mega simulacro y en un video anterior yo también ya les había explicado el área de lectura. Ahora vamos al área de redacción de este mega simulacro, ¿ok? Bien, comencemos entonces con este primer ejercicio que deriva del segmento número uno, un texto que quizá notaste complicado, puesto que el vocabulario que emplea y probablemente la temporalidad en la que fue escrito, pues nos complica bastante el entenderlo, ¿no? Pero vamos viendo. Dice la pregunta número uno, ¿qué enunciado se refiere indirectamente al consentimiento de los sentimientos o el deseo? En este caso, al hablar de la expresión indirectamente, buscamos hablar de eso, de ese consentimiento de sentimientos o deseos, pero no hacerlo de forma tan evidente ni tan directa. Entonces buscamos alguna expresión que nos refiera a eso, pero quizá con alguna variación en las palabras o en la idea que se nos está presentando. Veamos las cuatro opciones. Dice, es uno de los pilares a la hora de mantenernos. Eso ni siquiera tiene que ver con el consentimiento de sentimientos. No todas hermosuras enamoran. Él no habla de consentimiento, de sesión de alguna actividad. Queréis que rinda mi voluntad por fuerza. Eso evidentemente, de hecho, ni siquiera habla de consentimiento, habla de todo lo contrario, de llevar a cabo algo sin el consentimiento de una persona. Ni él quema ni ella corta a quien ellos no se le acerca. Ok, veamos el contexto de esta frase. La frase, bueno, primeramente aquí comentar, hay un error en el documento, una disculpa. Aquí dice que es la línea 11, pero no, esto de hecho se encontraba en la línea 15. Sí, por a lo mejor se les confundió un poquito, pero se encuentra en la línea número 15. ¿Ok? Dice desde la 14. Y si, como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, puesto que con ella mata por habérsela dado naturaleza, tampoco yo merezco ser reprendida por ser hermosa. Que la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado o como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien a ellos no se acerca. Aquí lo que nos dice es que la, la espada o el fuego apartado o la espalda aguda, normalmente esas afectarían a alguien, ¿no? Lo que aquí es ni la espada corta ni el fuego quema a quien no se le acerca. Entonces, aquí lo que nos está queriendo decir es, si alguien no te concede una actividad, no va a pasar nada, solamente le va a pasar a quien la conceda. Por lo tanto, la idea del consentimiento está implicada en esa frase. Ahora, estamos hablando aquí de lo que resulta ser espadas y fuego, que no tiene que ver con sentimientos y deseo, pero en el contexto, en el marco de la frase, lo que nos quiere alegorizar es justamente que también pasa lo mismo con los sentimientos. Quien no concede, quien no da como ese permiso para el deseo, para el consentimiento, o para los sentimientos, perdón, pues no le va a afectar. Pero a quien sí, entonces tendría la posibilidad de salir afectado, ya sea de forma positiva o negativa. Por lo tanto, es que la primera opción, la primera pregunta, perdón, la respuesta correcta es la letra D de dedo. ¿Ok? Pasemos al segundo ejercicio. Dice, ¿cuál de ellos, estos enunciados, añade información y enriquece estilísticamente la secuencia de enunciados del 1 al 18 según el segmento 1? Ya sabrán, ya recordarán, ya se los he dicho en muchas ocasiones, que cuando vean esta pregunta, solamente fíjense en lo de estilísticamente. El resto de la pregunta no aporta prácticamente nada a la idea de lo que nos están preguntando. Y recuerden que en estilísticamente, pues al final de cuentas buscamos encontrar alguna figura retórica en lo que es, en lo que son las opciones de respuesta. Asimismo, también cabría la pena, como les he dicho, que en esta pregunta originalmente solamente vean lo que está ahí en las opciones. Aquí no les recomiendo comenzar a contextualizar, o sea, que te vayas a la lectura para saber qué te quiere decir. Primeramente, fíjate, si en esas cuatro opciones ves alguna figura retórica clara, elígela, ¿ok? Veamos las cuatro opciones. Dice,
Y por el amor que me mostráis, decís, y aún queréis que yo obligada a amaros. Pues no veo ninguna figura, no veo metáfora, no veo símil, no veo nada, no sé ustedes. La letra B dice que no todas hermosuras se enamoran y que algunas alegran la vista y no rinden la voluntad. Bueno, algunos aquí pueden pensar en alegrar la vista, porque dicen, es que no se alegra la vista porque la vista no tiene sentimientos. Sí, eso estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo alegrar la vista ya es una forma común, no necesariamente figurativa, de decir que es algo alegre, lindo, bonito para la vista, ¿sí? No hablamos literalmente aquí de un sentimiento. Si no hubiera una mejor opción, quizá la pondría, pero la verdad es que no creo que sea una figura retórica. Veamos la letra C. El verdadero amor no se divide y ha de ser voluntario y no forzoso. No veo ninguna figura, no sé ustedes qué opinan. Letra D. Como la víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene, tampoco yo merezco ser reprendida. Y ahí, por ejemplo, esta mujer, la que escribe el texto, se compara a sí misma contra una serpiente, una víbora, lo cual no es correcto y tenemos una palabra comparativa que es el como. Aunque aquí la vemos al principio y normalmente en un símil está en medio, también funciona por la redacción del ejercicio. Aquí tenemos en la letra D una figura mucho más evidente que en la B y por lo tanto nos quedamos con la letra D en esta pregunta número 2, ¿ok? Si esto nos queda claro, continuamos con la tercera pregunta. Dice, ¿qué línea se puede omitir sin alterar el contenido? Recuerden que lo de omitir sin alterar simplemente es quitar o buscar más bien qué información se está repitiendo y se pudiese quitar en cualquier caso, porque se repite, ¿sí? Veamos, aquí sí va a ser bien necesario que contextualicemos para entender qué podría estar repitiendo. La primera opción, la letra A, viene de la número 2. Dice, y por el amor que me mostráis, decís, y aún queréis, que esté yo obligada a amaros. Y aquí la expresión dice, y aún queréis, la cual viene por acá, en donde subrayé, ¿no? Entonces, y por el amor que me mostráis, decís, y aún queréis, pues si fijan, mostrar, querer y decir no son cosas iguales. Entonces no estoy repitiendo información y por lo tanto esta no podría ser una buena respuesta. La letra B dice y desencaminadas, línea 8. Aquí dice, y si todas las bellezas se enamorasen y rindiesen, sería un andar las voluntades confundidas y desencaminadas, sin saber en cuál habían de parar. Ok, parecería ser algo que se repite, parecería que desencaminado y confuso son ideas similares, pero no. Porque, por ejemplo, si hablamos de una persona, no es una persona confundida que una persona desencaminada o que no está bien encaminada, ¿no? Ya que una puede derivar de la otra. El estar confundido puede derivar a una persona que no esté por un buen camino, que esté desencaminada. Pero no es necesario que estén las dos, ¿sí? Más aún, y lo más importante es que estar confundido no te lleva necesariamente al desencaminamiento. Se me ocurre, no sé si sea un mal ejemplo, pero por ejemplo, una persona que está sumida en una situación de drogas, ¿no? Que comúnmente se le llama que está desencaminado o mal encaminado, o que anda en malos pasos, ¿no? Puede ser que esto derive de una confusión personal, existencial o familiar, pero no todas las personas que tienen confusión personal, familiar, existencial, terminan en drogas, ¿no? Entonces, estas dos no van de la mano y por lo tanto no se repiten. No es información repetida y por lo tanto no se debería eliminar. Veamos la siguiente, la letra C dice, sin yo pedilla, que está en la número 13. Cuanto más que habéis de considerar, yo no escogí la hermosura que tengo, que tal cual es, el cielo ya me dio de gracia, sin yo pedilla o escogella. Bueno, aquí la redacción de los verbos aparenta ser de un tiempo verbal, bueno, de un tiempo en la antigüedad, ¿no? Ahí entendemos que dice sin yo pedirla o escogerla, ¿sí? La frase dice, cuanto yo más que habéis de considerar que yo no escogí la hermosura que tengo, tal cual es. El cielo me la dio de gracia, o sea, el cielo me dio la gracia de ser hermosa sin yo pedirla. Aquí, por ejemplo, se sobreentiende que si el cielo le está dando esta gracia, ella no la está pidiendo. ¿Ok? Esta información sí repite. No es necesario decir que no la pide porque ya había dicho que el cielo se la había dado. ¿Sí? Y más aún
que a un ladito te dice que no la escoge. Si no la escoge, no la pide. Si el cielo se la da, no se la pide. Entonces, esta información sí repite con respecto a lo que está antes y después de la misma palabra. Por lo tanto, en esta pregunta 3, la respuesta correcta será la letra C de casita, ¿sí? La letra D dice, quien a ellos no se acerca en la 15 y que la hermosura en la mujer honesta es como un fuego apartado, como la espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien a ellos no se acerca. Aquí sí es importante poner justamente para explicar la noción del consentimiento, que lo mencionamos en la línea número 1, no repite información, reitero, nos quedamos con la letra C de casita, ¿ok? Muy bien. A continuación, tenemos la pregunta número 4. Dice, los enunciados del 1 al 8 hablan de una mujer hermosa y el acoso que sufre por ello. ¿Qué recoge mejor el contenido? Bueno, justamente ahí tenemos el preámbulo de una mujer hermosa que sufre por el acoso y tenemos que ver cuál de estas 4 opciones encuadran mejor lo que la lectura nos plantea, ¿sí? La opción A nos dice, y por el amor que me mostráis, decís, si aún queréis que yo esté obligada a amaros. Tiene relativamente cierto sentido con lo que dice el preámbulo de la pregunta. Veamos las demás opciones. Si todas las bellezas enamorasen y rindiesen y desencaminadas sin saber en cuál habrían de parar, esto no hace referencia a la mujer hermosa, ¿sí? Necesariamente. Digo, habla de bellezas, pero no del acoso. Letra C. Yo no escogí la hermosura que tengo, que tal cual es el cielo me la dio de gracias y yo sin pedirla. Ok, pero es como una queja a la hermosura, no tanto al acoso que pudiera sentir, ¿no? Y la línea 18 dice, ¿por qué la ha de perder la que es amada por hermosa? Por corresponder la intención de aquel que, por solo su gusto, con todas sus fuerzas e industrias, procura que la pierda. Ok, esta frase final, de hecho es la última de la lectura, ya hace directamente la crítica y se queda con el punto final de la historia, o de la lectura más bien. ¿Por qué la ha de perder? Hablando de la virtud, ¿no? ¿Por qué ha de perder la virtud la mujer que es amada por hermosa? Por corresponder la intención, lo que otra persona quiere, ¿no? De aquel que solo por su gusto, solo porque le gusta, con todas sus fuerzas e industrias, procura que la pierda. O sea, eh, que un hombre, solo porque le gusta, quiere que la mujer pierda sus virtudes. En este sentido, probablemente hablando de una noción sexual y que tiene que ver con el acoso. El hombre acosa a la mujer, ¿no? Que es hermosa, solamente porque quiere. Porque una mujer tiene que perder su virtud solamente porque el hombre quiere. Entonces, difícil la lectura, difícil la frase, pero la respuesta correcta de la letra D, porque esta refleja todo el contenido de la lectura. El texto es fácilmente una crítica hacia la actitud de los hombres con respecto a las mujeres hermosas. ¿Sí? El acoso que como género el género masculino tiene contra las mujeres, y creo que esa frase resume bastante bien la exigencia de este texto, ¿sí? Muy bien, si esto nos queda claro, pasemos a la línea número 5. Dice, ¿cuál de las opciones combina e integra mejor la secuencia? Tenemos una pregunta de título. Y ya hablábamos de que habla sobre las mujeres hermosas y cómo éstas sufren ante los acosos del hombre. Veamos cuál de esas opciones se adecua más justamente a esa idea. A que me améis os mueva mi hermosura. Se habla de la hermosura, pero no de la otra cuestión más turbia. Esté obligado lo que es amado por hermoso amar a quien lo ama. No, de hecho es parte de la crítica de que no es necesario amar a quien te ama o amar a quien le gustas. ¿Por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no más que decís que me queréis bien? Aquí hablamos de la cuestión de cómo se obliga a la mujer a rendirse, ¿no? Su voluntad por fuerza, de nuevo, solamente porque otra persona quiera con esta persona. La letra de la hermosura en la mujer honesta es como el fuego apartado de la mujer o la espada aguda. Esto no refleja tanto la idea del texto. La letra C es la respuesta correcta porque de nuevo es un texto de crítica hacia cómo se obliga de repente a la mujer a cosas que ella no desea o no quiere, y esta línea, la letra D, creo que justamente refleja bastante bien esa misma noción.
Por ello nos quedamos con la D en este caso. Pasemos entonces a la siguiente lectura. Y ahora tenemos un texto que nos habla del tequila, así como del proceso de la jima. En la pregunta número 6 dice, los enunciados de 1 al 22 cuentan la historia del tequila. ¿Cuál de ellos recoge mejor el contenido del segmento número 2? Bien, entonces ya sabemos de qué habla esta lectura. De hecho, si la leyeron, que es lo que tuvieron que haber hecho, sabrán específicamente bien de qué habla, pero aquí tienes un apoyo, una ayudita que es el preámbulo de la pregunta, ¿no? La historia del tequila. Veamos las 4 opciones. Letra A. El tequila es una bebida de origen ancestral. Perdón, la línea número 7. El tequila es una bebida de origen ancestral que se ha producido desde el siglo XVI, aproximadamente en 1538, y que toma el nombre de la región donde nace, Tequila, Jalisco. Ahí te explica todo el trasfondo histórico más importante de forma muy breve. Esta pinta que es una buena opción. Veamos las demás. Proviene de una planta de la familia de agaváceas, perdón, que es el agave tequilana Weber variedad azul. Ahí nos dice de dónde proviene, pero eso no se remonta tanto con la historia. Entonces, la letra B no nos gusta tanto. La letra C. El jimador es un tipo de agricultor originario de México que se dedica a cosechar plantas de agave. De nueva cuenta, el texto va sobre el tequila. El tequila es lo más importante, es el objeto central. No podemos centrarnos en el jimador. La letra D. 5 diferentes tipos de tequila. Proceso al cual aún están sometidos al tiempo de maduración. Ok, sí habla del tequila, pero no del otro elemento súper importante que es su historia. Por lo tanto, y como ya les decía, la letra A, al tener el tequila y la base histórica, el origen ancestral, y en el texto 7, entendiendo que ya nos habla de la parte histórica, ya ahora sí tenemos más claro que la letra A definitivamente es la mejor respuesta para este ejercicio. Pasemos ahora a la pregunta número 7. ¿Cuál de los siguientes enunciados del 1 al 22 del segmento 2 se puede omitir? Ya sabemos que por omitir buscamos quitar cosas que de cierta forma o manera repitan información. La letra dice de la coctelería. Dice por acá, el tequila forma parte de nuestra historia de la coctelería. Si quitamos eso, si bien la frase se entiende y de hecho es correcta, no estaría quitando información repetida, ¿ok? Eso sería quitar información hasta cierto punto irrelevante, pero eso no es lo que buscamos necesariamente. Se pudiera si de las demás opciones no tengo algo que sí repite información. Vamos viendo, pudiera ser respuesta si las otras de plano no están bien, pero si hay una que de verdad repite información, elegimos la otra. Letra B dice árabe en la número 8. Dice, en las primeras décadas después de la conquista nació la bebida con un fermentado de la planta de agave y posteriormente con su influencia árabe e hispánica se destiló con alambiques. Ok, ahí por ejemplo, árabe no repite información y de hecho es necesario para el texto, no la podríamos omitir. Letra C dice sotol en la número 13. Dice, el jimador es un tipo de agricultor originario de México que se dedica a cosechar plantas de agave, principalmente para elaboración de tequila, sotol y mezcal. De nueva cuenta, no es información repetida. Si la quito, a lo mejor no pasaría nada con la lectura, pero lo más importante es que al final de cuentas es texto que no repite y que necesita estar ahí para dar la información que nos quiere brindar. No se podría eliminar. Y la número 22 en la palabra solo. El tequila es un producto con denominación de origen, DOT, que le da a la bebida la característica de exclusividad de elaborarse solo en ciertas regiones que se encuentren en la denominación, como Jalisco, etcétera, ¿no? Esta, esta es la respuesta correcta, el solo. ¿Por qué? Porque ya tenemos previamente la palabra exclusividad. Exclusividad, ¿qué significa? Que solo pertenece a algo, únicamente. Es decir, la exclusividad, perdón, de elaborarse en Jalisco se sobreentiende que solo en Jalisco o solo en esas regiones. Por lo tanto, este solo sí repite la información de exclusividad y la pudiéramos quitar en cualquier caso. La respuesta entonces para la pregunta número 7 es la letra de dedo, ¿ok? Pasando ahora a la pregunta número 8, tenemos la que combina e integra mejor. Esto es un título.
¿Cómo se distingue un buen tequila? La herencia española en el campo mexicano, el tequila, una bebida típicamente mexicana, o Jalisco y sus contribuciones a la identidad nacional. Ok, recuerden que en un título siempre tendría que estar lo más prioritariamente posible el objeto central, que ya dijimos que es el tequila. Partiendo de ello, la letra B y la letra D se descartan, porque la herencia española en el campo puedes hablar de todos los tipos de cosecha que se realizan en el campo, cosa que no es del propio de la lectura. Jalisco y sus contribuciones a la identidad nacional no nos habla de la charrería, no nos habla del mariachi, no nos habla de la gastronomía, únicamente del tequila. Tampoco es una buena respuesta. Y nos quedamos entre dos. ¿Cómo se distingue un buen tequila? Y el tequila, una bebida típicamente mexicana. El texto hace centro también en la noción de la mexicanidad y no tanto en saber cuál es un buen tequila y cuál no tanto, y cómo identificarlos. Por lo tanto, la letra A yo la eliminaría y la respuesta C es la mejor respuesta. El tequila, una bebida típicamente mexicana. ¿Va? Muy bien. Continuando con la pregunta número 9, ¿sí? Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados se refiere indirectamente a la antigüedad del tequila? Ok, vamos viendo. La línea número 3 dice, su etimología de origen náhuatl, ¿qué dice? Su etimología de origen náhuatl, tequil, trabajo, oficio, y tlán, lugar, habla de un lugar de trabajo. Ok, ¿esto qué nos quiere decir? Que el tequila proviene primeramente desde que los indígenas estaban o estaban en sus tierras antes de ser conquistados, ¿sí? Esto refiere entonces que es una bebida bastante vieja. Vamos viendo otras opciones. Es una bebida de origen ancestral. Ok, esto también refleja la antigüedad del tequila, pero es directa, porque algo ancestral significa algo muy viejo. Nada más que te lo dicen directamente, entonces no buscamos respuestas que sean tan directas, buscamos algo más sutil como la letra A de hecho sí lo implica. La letra C, en alambiques introducidos al continente, esto no refleja temporalidad. De una planta de las familias de las agaváceas tampoco refleja temporalidad, por lo tanto, la que indirectamente nos dice que es una bebida muy antigua es la letra A, su etimología de origen náhuatl. Muy bien, espero quede claro. Vayamos con la pregunta número 10. Dice, ¿cuál de los enunciados del 1 al 22 añade información y enriquece estilísticamente su secuencia? Bueno, de nueva cuenta, recordemos que nada más el estilísticamente nos pide una figura retórica y que en ese tipo de preguntas mi recomendación es partan nada más de esto, a ver si encontramos ahí alguna figura retórica. La A dice, ¿y qué es mundialmente reconocido? Esto a alguien le puede sonar a una exageración, a una hipérbole, pero es que hay cosas que son mundialmente conocidas, hay cosas que se conocen literalmente en todo el mundo. Y el tequila definitivamente es una de ellas. Todo el mundo sabe que es el tequila, tanto y normalmente por las series y las películas que se ven en todo el mundo. Y también pues lo que tiene que ver con la mexicanidad y con todo lo circundante a ser mexicano, que también es algo que se conoce ampliamente. Entonces la letra A no es una exageración y no sería una figura retórica. Letra B. Después de la conquista nació la bebida. Alguien aquí podría argumentar que hay una personificación por la idea de nacer, porque no es una persona, pero ojo, no nacen nada más las personas, también nacen las cosas, y es una forma de decir que se le da inicio, comienza o ese es su principio. Entonces no es una prosopopeya, personificación, no es figura retórica. La C, que se asemeja a una asada. Aquí podríamos pensar que es un símil, pero como yo no sé qué estoy comparando, hasta este momento yo no puedo afirmar que es un símil, entonces se cancela. Algunos tequilas pueden descansar, aquí sí no es como que el tequila le dé sueñito y me pongo a descansar, no habla sobre que el tequila descanse, a lo mejor puede reposar, puede quedarse, pero no descansar. Por lo tanto, la que sí tiene figura retórica es la letra D de dedo, ¿ok? Muy bien, eso fue con respecto a esta lectura. Pasemos ahora a este texto que nos habla acerca de las bibliotecas. Aunque bueno, más que las bibliotecas, de hecho, es sobre
bibliografía que tiene H.P. Lovecraft, este excelente escritor. Vamos a las preguntas de este segmento número 3. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados recoge mejor el contenido del segmento número 3? Bien, normalmente en esta pregunta encontramos un apoyo llamado preámbulo de la pregunta, en la de recoge mejor. En este caso no lo tenemos, pero siempre podemos analizar otras preguntas a ver si tienen algún preámbulo. Si me voy a la 12, no hay preámbulo. En la 13 sí que hay un preámbulo, ¿sí? Dice, los enunciados del segmento 3 hablan de un libro ficticio. Ok. La 14 dice que hablan sobre el Necronomicon. Entonces, ya con esa información sabemos que es un libro ficticio que podemos asumir que se llama el Necronomicon. Y de estas opciones, y obviamente al haber leído el texto, sabemos que sí, efectivamente el texto se basa en el Necronomicon, en la obra hecha por H.P. Lovecraft, ¿sí? Y esto nos daría que la letra C y la letra D definitivamente no son buenos títulos. ¿Cuál es el alcance de la obra? Hablamos de la obra, pero no se enfoca tanto en su alcance. No sería una buena respuesta y al final, como ya decíamos, los preámbulos nos ayudan, el texto nos ayuda, sabemos que hablamos del Necronomicon y el mito que este conlleva. Por lo tanto, en esta pregunta número 11, la respuesta correcta es la letra A. Pasemos a la pregunta número 12. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados no se puede omitir? Ya sabemos entonces que buscamos información que de cierta forma repita con respecto a otra. Opción número A, disculpen. Organizadas en la número 1 dice, las bibliotecas contienen en sus acervos un universo que puede ser secreto, pero no por el hecho de ser accesible, sino porque en algunas ocasiones no es visible, ya sea por no contar con catálogos o porque las colecciones no están organizadas o inventariadas. Aquí alguien puede pensar que organizar e inventariar es lo mismo. No es cierto. Inventariar es tener una noción completa de qué y cuánto. Es un conteo. Mientras que organizado es una estructuración, un cómo se acomodan. No necesariamente es lo mismo. Y al no ser lo mismo, no se podría eliminar. Veamos la opción B, que dice de horror en la línea número 2. En este sentido, las obras del escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft transcurren entre bibliotecas y son los libros raros, aquellos que se conocen pocos ejemplares, precisamente los más representados en su narrativa de horror. Bien, en este caso, la idea que nos plasman, ¿sí? O nos presentan es que tenemos justamente en el resto de la lectura la noción de que Lovecraft hace este tipo de narrativas, ¿no? Este tipo de obras. También nos dicen que son libros raros, ¿no? Y en realidad tiene que ver más con la lógica del propio texto, que entendemos que este autor lo que hace pues es escribir narrativas de horror, ¿ok? Vamos viendo si no hay una mejor opción, porque sí repite información, pero no es algo cerquita, es más con toda la lectura. Creo que puede ser una buena respuesta, pero veamos si no hay una mejor. Letra C, libro, en la línea 6. El libro es mencionado por primera vez en 1922. Ok. Dice, de modo que motivaría que los libreros se vean asediados por los pedidos, aunque así como por la búsqueda febril de los anticuarios de esta misteriosa obra llamada Necronomicon. Bueno, aquí por ejemplo no sabemos que hasta ese punto el Necronomicon sea un libro. Si yo quito ahí la palabra libro, pues no nos daría como esa lógica. Y por lo tanto hasta ese punto no sería necesario. Aparte de que no repite información. Entonces ya dijimos, la A no, la B podría ser mejor, pero vamos viendo, la C no. La letra D, de un enigma. En la número 7 dice, la historia del Necronomicon encaja en la de los libros prohibidos, censurados y hasta de los que nunca existieron. Esto es de texto que no tenemos acceso y que hoy forman una incógnita, un enigma. Ok, tenemos aquí una incógnita. Ay, se me fue. Una incógnita, un enigma, ¿sí? Y si bien la letra B, perdón, la de horror, reitero, se sobreentendía con respecto a la lectura,
Buscábamos algo como esto, algo que repite información, pero que esté pegadito, algo más cerquita. Una incógnita, un enigma es prácticamente lo mismo, ¿ok? Entonces las dos pueden ser buenas respuestas, pero la que es más evidente, más clara, porque repite ahí pegadito, sería la letra D. Y si encontramos una mejor respuesta, nos quedamos entonces con la letra D en este caso, ¿sí? No sé si ustedes tengan la misma hoja de respuestas que a la que yo tengo acceso, me parece que sí. La respuesta viene marcada con la letra B de bonito, pero hay un error. La respuesta correcta es esta, ¿ok? La letra D de Diosito ampáranos en el examen, ¿va? Muy bien. Si nos queda claro el por qué la letra D es la respuesta correcta, pasemos a la pregunta número 13. De los enunciados del segmento 3 hablan de un libro ficticio. ¿Cuál de los siguientes enunciados combina e integra mejor el contenido general? Bien, busquemos algo que haga referencia al libro ficticio en título. Dice, las bibliotecas contienen en sus acervos un universo que puede ser secreto. El texto no se enfoca en las bibliotecas. Creó la historia de un libro que será el más citado por él y otros autores en la literatura fantástica. ¿Ok? Pudiera ser porque este ya nos habla sobre un libro y que es importante. Veamos la letra C. Dice, la historia del Necronomicon encaja en la de los libros prohibidos, censurados y hasta de los que nunca existieron. Esto es en textos a los que no tenemos acceso y que forman hoy en día parte de una incógnita, un enigma. Bien, entonces, aunque la letra B es buena, esta ya nos habla primeramente directamente del libro y en segundo lugar habla de por qué es importante el libro. Creo yo que la C es una mejor opción todavía que la B. Veamos la letra D. En la obra de Lovecraft moran algunos elementos propios de, bueno, aquí habla de toda la obra, no del libro. La respuesta correcta entonces, porque nos habla ya específicamente de cuál es ese libro ficticio, es la letra C de casita, ¿ok? Muy bien. Y pasemos a la pregunta número 14. Dice, los enunciados del segmento 3 hablan sobre el Necronomicon. ¿Qué enunciado añade información y enriquece estilísticamente? Buscamos entonces preguntas sobre figura retórica, ¿no? Y como tal, recuerden, veamos nada más lo que está aquí en respuesta para ver si encontramos con ello la mejor opción. Bien. Dice, las bibliotecas contienen en sus acervos un universo que puede ser secreto. Contienen un universo, contienen hojas y mucha información. Contienen información, más no un universo, ¿sí? Esto es una exageración o una metáfora incluso. Puede ser la respuesta correcta, veamos las demás. En torno a la cual se fue creando un mito en relación con su existencia. Esto es cierto, se crea el mito del Necronomicon. El mito es simplemente una narrativa fantástica, lo cual se aplica en este caso. No es figura retórica. Se descarta la B. La C. Escribiera la historia en este libro, claro, desde la ficción literaria, no tiene figura retórica. En su peregrinar encontró la locura y la muerte en Damasco. Bueno, aquí quizá alguien puede pensar que es una exageración, pero según la lectura es algo real. Y es más evidente todavía la figura que nos plantea la letra A. Por ello, la respuesta correcta es efectivamente la letra A, por la metáfora y la exageración del universo. Y tenemos la pregunta número 15. ¿Cuál de los siguientes enunciados no se refiere indirectamente a la influencia de la obra de Lovecraft en la cultura popular? O sea, buscamos formas de hablar de Lovecraft, cómo ha influenciado la cultura popular, pero buscamos la que no sea indirecta. Veamos las opciones. Dice la A. Dice, un libro que será el más citado por él y otros autores. Pues esto puede referenciar la influencia, ¿sí? Letra B dice, y en torno al cual se fue creando un mito en relación con su existencia. Ok, motivaría que los libreros se vieran asediados por los pedidos, ideas que sirven como catalizadores para hacer real lo irreal. Bueno, está un poco más complicado este ejercicio. De nuevo buscamos la opción que no se refiere indirectamente a esta influencia, quizá lo que sea un poco más directo. ¿Cuál de ellas nos refiere de forma directa que este libro es una influencia en la cultura popular? Creo yo que el hecho de decir que el propio autor y otros autores lo estén citando
refleja directamente que está haciendo influencia para ese y otros autores, que al final son los que crean la cultura, ¿no? La cultura popular. Entonces, la respuesta a este ejercicio es la letra A. Las demás nos mencionan de cierta forma que ya hay cultura popular y que ya está ahí el libro, y en torno a la cual se fue creando el mito en relación a su existencia, la gente lo crea. Indirectamente, la influencia que tiene Lovecraft en la cultura, ¿no? Letra C. Motivaría que los libreros se vieran asediados por los pedidos de la gente que está buscando leer este libro, ¿no? De nueva cuenta, se muestra la influencia en la cultura de la gente. Y la letra D. Ideas que sirven como catalizadores para hacer real lo irreal. En este caso, habla de las ideas que son catalizadores, ideas que ayudan a generar nuevas cosas, a hacer real lo irreal, quizás en el sentido literario o artístico. Pero ¿cuáles son esas ideas? Las del libro. El libro es un catalizador para esto. Esto habla indirectamente de la influencia. La que es directa es, este libro es señalado por otros autores. Directamente señalamos que hay una influencia hacia la cultura. Nos quedamos con la letra A en este 15º ejercicio. Y hago una pequeña pausa en la explicación para recordarte que si quieres prepararte de la mejor forma, con muchísimo contenido, con muchísimos ejercicios, con un seguimiento más personalizado, tenemos un montón de opciones en UNX para ti, para tu preparación hacia tu examen de admisión. En particular para la PA, para la Universidad de Guadalajara, tenemos varios cursos y vengo a hablarte hoy del curso radical, que es el curso de 7 semanas que tenemos. Es de lunes a viernes, son 7 semanas, tenemos 4 horarios disponibles para ti. Está en la modalidad presencial y en la modalidad a distancia a través de Zoom. Este curso comienza el próximo 27 de marzo, finaliza el próximo 19 de mayo. Si vas para la UDG, finaliza un día antes de tu examen de admisión. Los horarios: a las 8, a las 11, a las 4 y a las 7 de la noche, todos con duración de 2 horas y media por día. Y si vas al presencial, son los primeros 3 horarios nada más, pero si vas a la modalidad de distancia, tenemos también el horario nocturno habilitado. ¿Qué tiene este curso? Bueno, te va a preparar para el área de español y para el área de matemáticas. Tiene montones de horas de asesorías extra clase para ti, aparte de tus clases, obviamente. Acceso a nuestra plataforma 24/7 para que hagas ahí tus ejercicios, actividades y exámenes. Tienes ejercicios extra clase que se te van a entregar en digital, y los que van a modalidad de distancia también perdón, a modalidad presencial también se les entrega en impreso. 8 exámenes de simulación para que practiques muchísimo para tu examen de admisión en digital, y los que estén en presencial también se les entregan impresos. Tienes los 50 esenciales, tienes la comunidad de Discord, tienes un montón de contenido que hemos hecho con muchísimo cuidado y calidad para que tú seas admitido a la universidad. Así que si te interesa ingresar a la universidad, estás viendo una excelente forma de prepararte para ser el próximo admitido. Ahora sí, continuemos con el siguiente ejercicio, y la siguiente lectura o segmento, que habla sobre una enfermedad. La pregunta número 16 dice: ¿cuál de los siguientes enunciados recoge mejor el contenido general de estos enunciados? Bien, recoge el contenido, recordemos que es idea principal y que nos podemos ayudar en los preámbulos de esta u otras preguntas. Esta pregunta no trae preámbulo, veamos otra. La 17 no trae preámbulo, la 18 sí. Mira, los enunciados hablan, del segmento 4, perdón, hablan de un síndrome cromosómico en los niños. Ok, hablamos de una enfermedad que es un síndrome que afecta a los cromosomas en niños. La 19 dice: hablan sobre un síndrome cromosómico en niños, es lo mismo, y la 20 no trae. Ok, entonces ya sabemos que hablamos de un síndrome que afecta a los cromosomas en el caso de los niños, ¿sí? Y de estas, ¿cuál va a ser la mejor opción? Veamos las opciones. Dice la A: el síndrome del maullido de gato o síndrome de Lejeune es una enfermedad muy poco frecuente que afecta a bebés y está causada por la pérdida de material genético en el cromosoma 5. Pues a mí me suena a que es una enfermedad cromosómica, lo que nos marca la letra A. Letra B. Dice: esta enfermedad fue descubierta. Ahí habla de la historia como tal, pero el texto no se enfoca tanto en la historia de la enfermedad.
Letra C, la enfermedad la causa la pérdida de material. Esta es la causa de la enfermedad, pero no es el único tema. Hasta la fecha no existe un método eficaz para la prevención. Y ahí hablamos de prevención, pero no tenemos tampoco que toda la lectura hable sobre eso. La A es la que nos refleja la enfermedad, que es el tema de toda la lectura, y por lo tanto es la mejor respuesta para la idea principal. Así que en la pregunta 16 nos quedamos con la letra A. Pregunta 17. ¿Cuál de los siguientes enunciados del segmento 4 se puede omitir sin perder información necesaria? Ok, busquemos cuál no repite, perdón, cuál repite información. La A dice, el síndrome del maullido de gato o síndrome de Lejeune, y ahí tenemos que la expresión de gato podría repetir información. Y esto es porque pues normalmente los gatos maullan. No hay muchos animales que maullen fuera del gato. Entonces pudiéramos ver que puede ser una respuesta correcta. Veamos las demás opciones. Siempre hay que leer las 4 opciones. Intelectual en la 3. Los enfermos de síndrome presentan discapacidad intelectual. Es necesario indicar qué tipo de discapacidad. No repite información. Vamos a dejarla como está. No es respuesta correcta la letra B. Letra C, aproximadamente. En la 6 dice, solo se tiene la certeza de que un 15% de los casos aproximadamente, bueno, ya con eso podemos saber que si ya tenemos una estadística, si realmente es ese 15% no es necesario ponerle aproximadamente, pero lo están poniendo quizá por algo. Además de que no repite la información o la idea de la aproximación. Por lo tanto, ni la B ni la C son respuestas correctas. Por último, la letra 10 en ejercicios. Para corregir los síntomas en la actualidad se utilizan diversas técnicas y ejercicios. Técnica y ejercicio no es lo mismo. La técnica son a ciertos elementos teóricos que se pueden tener con base en información de la enfermedad. Y los ejercicios son lo que un paciente puede hacer con ello, ¿no? No es lo mismo, entonces nos vamos a quedar con la letra A porque el gato normalmente es quien maulla, ¿va? Eso sí repite información. Muy bien. Tenemos ahora la pregunta 18. Nos pregunta cuál combina e integra mejor el contenido. Este es de idea principal, pero de título, ¿ok? Veamos cuál de estas funge como un buen título. Una enfermedad muy poco frecuente que afecta a bebés, factor genético hereditario que provoca la enfermedad, la peculiaridad del llanto o mejorar el estado del paciente. Ok, de estas opciones, la cual no refleja que hablamos de una enfermedad cromosómica, pues es más bien la letra A. Todo el texto habla de una enfermedad y es la única. Bueno, también la letra B lo menciona, pero acá se enfoca más en el factor genético hereditario. Y pueden pensar, pero es que esta ya habla también de la cuestión cromosómica, bueno, de forma indirecta de la cuestión cromosómica. Sí, pero la letra B se enfoca en la cuestión del cromosoma, cosa que el texto no lo hace. El texto se enfoca en la enfermedad. Por ello, y como buen título, sería la letra A, una enfermedad muy poco frecuente que afecta a bebés. ¿Cuál? El síndrome del maullido, ¿va? Muy bien. La pregunta 19, la pregunta es sobre la de estilísticamente. ¿Cuál mejora estilísticamente el contenido? Ya saben, figura retórica que se encuentra solamente aquí. Causada por la pérdida de material genético, este llanto se parece a un maullido de un gato, eso parece un símil. Es el factor clave que permite al médico diagnosticar esta enfermedad o es posible que su mayor dificultad sea su incapacidad para hablar. Ok, de estas opciones, la que definitivamente es la única que tiene figura retórica es la letra B, justamente. La expresión se parece a, nos marca el símil y tenemos justamente una comparación entre el llanto de un niño y el maullido de un gato, cosa que en teoría no se debería comparar. Por lo tanto, la respuesta correcta en la 19 es la letra B de bonito. Por último, en la pregunta número 20 dice, ¿cuál de los siguientes enunciados del segmento 4 se refiere indirectamente a una complicación del síndrome 5P? Ok, dice, los enfermos de este síndrome presentan discapacidad intelectual. Esto es muy directo, no puede ser la respuesta correcta, dado que es muy directo. Existe un factor genético hereditario que provoca una enfermedad. Esto ni siquiera habla de una complicación, esto habla de la causa. No puede ser respuesta correcta. Aspira a que el niño sea mínimamente independiente. Si se aspira con ejercicios y todo esto a que el niño sea independiente, es porque el niño no es independiente, aspira a ello. Y si el niño no es independiente, entonces significa que el niño tiene una discapacidad motriz. Entonces, esto nos habla de una discapacidad, pero sin mencionarla. Esta es una muy buena opción.
La letra C. La letra D, es posible que su mayor dificultad sea su incapacidad para hablar. De hecho, ahí nos habla de su discapacidad o incapacidad. Y por lo tanto, entonces la que es indirecta es la letra C de casita. Nos quedamos con la C en este ejercicio número 20. Pasémonos a la última lectura de esta sección de redacción. Y bien, tenemos esta lectura, como nos comenta el preámbulo, acerca de lo que evoca la música para una persona. Es un texto bonito, emotivo, ¿no? Y tenemos la idea principal. De las opciones que tenemos, dice, Vive regresó a escena casi corriendo, subió a su podio y con la cabeza y los brazos del mismo tiempo echó a sonar su orquesta casi sobre los aplausos. Ok, esa es una buena, podría ser una buena idea principal porque habla de una actividad que se entiende casi a lo largo de toda la lectura como que es que la orquesta se encuentra como tocando, ¿no? Pero no tenemos el elemento más importante, que este viene más abajo. Letra B. Yo no sé cuántas mañanas lo oí levantarse tarareando. ¿Quién se levantaba tarareando? El papá. Aquí forma parte crucial el papá en la historia. ¿Por qué? Entendemos que el papá ya no está, está ausente. No sé si murió o se fue, pero es un papá que ya no se encuentra. ¿Qué dice la letra C? Dice, como no estaba mi papá para contarle, como no estaba para lamentar con él las equivocaciones de la vida, para ir a preguntarle qué hacían con el deseo fuera de sitio que me estaba creciendo. ¿Okay? Aquí no refleja que el padre no se encuentra para la persona, ¿no? Y entendemos que todo lo que ocurre posteriormente tiene que ver con la idea de que el papá no está. Si se fijan, también el papá es alguien que se menciona muchísimo en la lectura. ¿Sí? Cuando la orquesta terminó de tocar, yo tenía la cara sucia. Bueno, esto ya habla más de la propia persona. Entonces, ¿qué es lo que la música evoca? Si se fijan, te dice, papá no está, pero luego te dice que papá está en esto, papá está en el silbido, papá en esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que evoca la música? El recuerdo del padre. ¿Por qué? Porque el padre no está. Por ello es que la idea principal en este ejercicio es la letra C de casita. Muy bien. Perfecto. Continuemos con la pregunta número 22. Nos pregunta qué se puede omitir. Y en este caso tenemos las cuatro opciones, ¿no? La primera dice al mismo tiempo en la número 1, que se encuentra por aquí. Dice, mientras Vive regresó a escena casi corriendo, subió al podio y con la cabeza y los brazos al mismo tiempo echó a sonar su orquesta sobre los aplausos. Ok, echó a sonar su orquesta implica que es la orquesta que le pertenece. Entonces él es el director de orquesta. ¿Y cómo es que un director de orquesta echa a andar su orquesta? Moviendo la cabeza y las manos al mismo tiempo. No es nada más una o la otra, tienen que ser las dos. Entonces, esta frase, al mismo tiempo, con respecto a la idea mostrada, sí replica información. Si está guiando una orquesta, tiene que mover manos y cabeza al mismo tiempo. Por lo tanto, esta se puede eliminar, podría eliminarse. En la 4, levantarse. Lo oí levantarse tarareando eso. Ahí, si tú me quitas el levantar, se elimina cuál es la idea, no entendemos qué está pasando, o más bien, sí entendemos qué está pasando, pero no entendemos específicamente en qué momento está pasando. Por lo tanto, no se podría eliminar y no repite información. Fuera de sitio, en la 6, como no estaba mi papá para contarle, como no estaba para lamentar con él las equivocaciones de la vida, para ir a preguntarle qué hacer con el deseo fuera de sitio que me estaba creciendo. Es un deseo que no debería estar en ese lugar, pero esa expresión o idea no está en el resto de la lectura. Es importante dejarla y la vamos a dejar. Y moqueando, en la número 9, dice, me puse a llorar hipeando y moqueando. Aquí alguien puede pensar que hipear y moquear es lo mismo, pero hipear es como como es sonido como tipo de hipo que hace uno cuando llora, pero el moquear es que suelte moquito. No es la misma idea y por lo tanto la respuesta correcta es la letra A en este ejercicio. ¿Ok? Continuemos con la pregunta número 23. Buscamos lo que hable indirectamente con respecto a la añoranza. Dice, su orquesta casi sobre aplausos, sacar las cabezas debajo de las sábanas, hacer hasta hacer casi tanto ruido como la orquesta o como si yo fuera un gato. Bien, solitas no nos dicen mucho. Veamos toda la frase. Dice,
mientras vive, en la número 1, letra A, mientras vive regresó a escena casi corriendo, subió al podio y con la cabeza y los brazos al mismo tiempo echó a sonar su orquesta casi sobre los aplausos. Solita la frase no nos refleja añoranza. Veamos la número 5. Dice, a veces se paraba en la puerta de nuestro cuarto y lo chiflaba durante un rato hasta que nosotros empezamos a sacar las cabezas debajo de las sábanas y al maldecir al sol y al padre madrugador que nos había tocado. Ahí hace una noción del recuerdo, que puede ser añoranza, pero al menos se enfoca más en como en el recuerdo. Veamos la número 9. Dice, me puse a llorar hipeando y moqueando hasta hacer casi tanto ruido como la orquesta. La añoranza, recordemos que es esta tristeza que tenemos de algo del pasado. Y si alguien aquí se encuentra llorando, ¿no? Moqueando y hipeando, pues puede implicar tristeza del pasado. Las dos creo que son buenas, pero la letra B refleja un sentimiento hasta positivo de recuerdo de una situación. Y la letra C definitivamente nos marca que es algo más negativo, como la añoranza, ¿sí? Como si yo fuera un gato en la 11 y dice Andrés, que nunca supo qué hacer esos casos, me puso la mano sobre la cabeza y me acarició como si fuera un gato. Esto no refleja añoranza, entonces la respuesta correcta es la letra C de casita, ¿ok? Muy bien. Tenemos la pregunta 24. ¿Qué enunciado añade información y enriquece estilísticamente mejor los enunciados? Bien, busquemos una figura retórica. Veamos primero aquí en las 4 opciones de respuesta a ver si encontramos alguna. Dice, la música era algo que se podía tararear como si como si lo hubiera pedido mi papá. Bien, ahí tenemos un cómo, pero realmente no estamos comparando dos cosas que no se podrían. Ahí te está dando una ejemplificación. Es un cómo de ejemplificación. Por lo tanto, no es respuesta correcta porque no tiene figura retórica. Letra B dice, a maldecir el sol y al padre madrugador que nos había tocado. Pues no, realmente no estamos teniendo ninguna figura retórica. Nos había tocado, es el que tenemos. Maldecir al sol, pues puedes maldecir a quien tú quieras, ¿no? Letra C, nada mejor que la terquedad de mi nostalgia. Ahí tenemos una figura retórica, tenemos una personificación, ya que la nostalgia no puede ser terca, ¿sí? Esta va a ser seguramente la respuesta correcta. Y la letra B dice, me puso la mano sobre la cabeza y me acarició. Pues definitivamente esto no es algo retórico, es algo que alguien puede hacer, ponerte la mano en la cabeza y acariciarte, ¿ok? Y por último, tenemos la pregunta 25 y última. ¿Qué opción combina e integra mejor? Buscamos un título para esta historia. Levantarse tarareando, el padre madrugador, toda la orquesta era mi papá y él estaba sin estar. Aquí tenemos, recuerden que buscamos al elemento preponderante en la historia, que es el padre. Bien puede ser en la B, en la C o incluso en la letra D, ¿sí? Pero el otro elemento bien importante era la orquesta. Entonces la que combina estos dos elementos es la letra C de casita. Toda la orquesta era mi papá, ¿ok? Y con esto finalizamos lo que es la explicación de la sección de redacción del mega simulacro de UDG en 2023 de parte de UNX. Te agradezco la atención que tuviste a este video. Prepárate, échale ganas a tu preparación rumbo a la universidad y si necesitas algo, estamos para ayudarte. Te agradece tu profesor y amigo Carlos Lora y nos vemos hasta la próxima.